Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Continuamos con esta serie de clases virtuales. En este caso vamos a hablar de... Bien, entonces tenemos que la clonación animal es la clonación reproductiva. Los investigadores extraen una célula somática madura. Quiere decir que se extrae de una oveja adulta o joven. Célula de la ubre de la oveja donante se extrae y se extrae el núcleo donante, ¿sí? Tal como una célula de la piel, en este caso una célula de la ubre, de un animal que se desee copiar, ¿sí? Esta es la oveja que vamos a tratar de copiar. Luego se transfiere el ADN de la célula somática del animal donante a un óvulo u ovocito al que se le ha extraído previamente el núcleo que contiene, bueno, el ADN presente en esa célula. Tenemos entonces la oveja adulta 2, el ovocito, y se le extrae también el ADN, ¿sí? Remoción del núcleo del ovocito. ¿Qué sucede con estas dos células? Tenemos un núcleo suelto por un lado y una célula sin núcleo o anucleada por otro. Se unen, ¿sí? Mediante una microinyección, y esa función que se produce se da por shock eléctrico, ¿sí? Entonces esa unión queda como si fuese un ovocito con un núcleo normal, y lo que hace es comenzar a formarse el embrión, ¿sí? El embrión con los caracteres de la oveja donante, ¿sí? Es decir, de la primera oveja a la cual le sacamos la célula somática, el núcleo de la célula somática. Empieza a dividirse. Recuerden que no se aumenta de tamaño, sino que aumenta la cantidad de células y se empiezan a formar los distintos blastómeros hasta quedar conformado blastómeros hasta quedar conformada una mórula, ¿sí? Este embrión es implantado en un vientre, en un útero donante, que puede ser de la misma oveja donante o de otra, y este animal va a crecer y va a desarrollarse, va a nacer y formarse la oveja clonada, ¿sí? Bien, vemos acá que los investigadores pueden incorporar ADN de la célula somática del óvulo vacío mediante dos formas distintas. El primer método, extraen el núcleo que contiene el ADN de la célula somática con una aguja y lo inyectan, como recién les dije, en un óvulo vacío. El segundo método, usan corriente eléctrica para unir la célula somática al ovocito vacío, ¿sí? Como vemos acá, tenemos la célula somática, el óvulo, se produce la transferencia nuclear y se forma el cigoto que, mediante las sucesivas divisiones, se produce el embrión y crece en un vientre materno, el cual va a dar origen al nacimiento de una oveja exactamente igual. Acá hablamos de oveja, pero sepan que se pueden clonar distintos tipos de animales. A una oveja exactamente igual genéticamente a la oveja donante. En ambos procesos se deja el óvulo que se desarrolle para convertirse en un embrión en las primeras etapas en el tubo de ensayo, y luego se implanta en el vientre de un animal hembra adulta. Como recién les dije, puede ser igual o puede ser distinta a la donante. Al final, la hembra adulta da a luz a un animal que tiene la misma composición genética que el animal que donó la célula somática, y a esta cría se la va a conocer como clon. ¿Cuál es la utilidad de esto? Bueno, tenemos un caso en Argentina, por ejemplo, la vaca Pampa Mansa en el año 2002 fue clonada con éxito, y esta vaca en unos meses después de su nacimiento comenzó a producir, y años después, a producir leche con una hormona humana, la hormona de crecimiento humano, que sirve para tratar, por ejemplo, casos de enanismo, entre otras afecciones. Por lo tanto, esta oveja puede ser un claro ejemplo, y la vaca que recién les mencioné puede ser otro ejemplo en Argentina
de la clonación de animales. En el caso de la vaca mansa, pampa mansa, sabemos que aparte de ser clonada, por el solo hecho de clonarla y tener una vaca más para producir leche, hablamos de que tiene una hormona de crecimiento. Por lo tanto, es una vaca transgénica. Hablamos de clonación, una vaca clonada y una vaca a la vez transgénica, ya que produce una proteína que naturalmente no podría producir. Y esto obviamente es biotecnología, ¿sí? Es decir, aprovechamiento de un organismo para el bien del ser humano. Y aparte es ingeniería genética, ya que estamos hablando de transferencias de genes que codifican para una proteína específica que el humano necesita, ¿sí? Entonces esta es una de las funciones que tiene, por ejemplo, clonar a un animal. Vamos a continuar entonces con clonación vegetal. Muchas plantas tienen reproducción asexual de forma natural, como vimos en clases anteriores, como es el caso de los plátanos, por ejemplo, la aloe vera, los agaves, cuyos descendientes son idénticos a sus progenitores, como los nopales, que son cactus, las plantas que producen bulbos y los tulipanes que dan lugar a más individuos exactamente iguales. Son todos idénticos. Es decir, a partir de la reproducción asexual se produce un organismo idéntico a menos que haya algún tipo de mutación. Entonces en las plantas ocurre un caso de clonación natural. Y hablamos de plantas porque son individuos macroscópicos, porque podríamos hablar, por ejemplo, de bacterias, que se producen millones en pocas horas, y entonces hablamos de, si se quiere, una clonación también, ¿sí? Pero sería una clonación natural debido a que todas son genéticamente iguales, a menos que haya una mutación. Vamos a proseguir. Vemos que en otros vegetales solamente hay una reproducción sexual, es decir, que mediante semillas germinan para dar lugar a las plantas nuevas, genéticamente diferentes entre sí, ya que hay una asociación entre genes femeninos y genes masculinos, como ocurre en las coníferas, los pinos, varias cactáceas, los cactus, como la biznaga, una planta del tipo cactus, y muchas otras especies que pueden ser desérticas o pueden ser propias de Argentina, por ejemplo. ¿En Argentina se utiliza este tipo de clonación? Sí, también. ¿Para qué utilizamos clonación en los vegetales? Bueno, la utilizamos para obtener más organismos que se necesiten al momento para satisfacer las necesidades de la población, ¿sí? Es decir, tener más de este tipo de organismos, por ejemplo, que produzcan algún tipo de fruta que nos interese o algún tipo de comestible, vegetal, obviamente, que nos interese, como por ejemplo son el caso de los tubérculos, por ejemplo, ¿sí? Que mencionábamos en las clases pasadas. Bien. Y por último, tenemos la clonación terapéutica. ¿Qué quiere decir clonación terapéutica? Bueno, está asociado a lo que es medicina, es decir, que tiene un fin médico, para satisfacer una necesidad médica. La clonación terapéutica consiste en crear un embrión clonado para el único propósito de producir células madres embrionarias con el mismo ADN que la célula donante. Es decir, buscamos en este caso no un organismo completo, no un organismo que venga a satisfacer las necesidades, por ejemplo, de bienes o de servicios, sino que es puramente médico y no buscamos el organismo entero, sino que buscamos una parte de él. ¿Qué parte? Bueno, células madre. Estas células madre pueden usarse en experimentos realizados con el objetivo de entender enfermedades y desarrollar nuevos tratamientos para las mismas. Entender, estudiar, hacer pruebas, diagnosticar, etcétera, todo tiene que ver con este tipo de clonación. Entonces, bueno, veamos un poco cómo es el proceso. Tenemos un óvulo donde vemos el núcleo que va a ser extraído, como vimos en anterioridad en los animales, una célula adulta somática
a la cual se le va a extraer su núcleo también y se va a inyectar en el núcleo mediante una fusión eléctrica del óvulo donante, ¿sí? Por lo tanto se va a formar el cigoto, va a empezar a dividirse. Las primeras etapas de la división embrionaria, recuerden que se van a producir blastómeros del mismo tamaño, aumentando en cantidad y no en tamaño. Valga la redundancia, del cigoto no va a aumentar su volumen, pero sí va a aumentar la cantidad de células que posee. Bien, veamos entonces la utilidad de esto, ¿sí? La clonación terapéutica de las células sirve para reparar tejidos dañados, por ejemplo, o para ser capaces de convertirse en cualquier tipo de célula que sea necesaria en ese momento. Por eso hablamos de células madre. Las células madre son células en blanco que aún no tienen esta diversificación de genes que hablamos en la clase pasada, activación y desactivación, por lo tanto están completamente activas y según las células que tengan alrededor, entre ellas se mandan señales que permiten activar o desactivar genes, por lo tanto podrían llegar a reparar tejidos, ¿sí? Esto es muy interesante de plantear y ver cómo una célula que es, o un grupo de células blanco o células madre, que es puesta en un tejido dañado, se pueden reconocer entre ellas con la del tejido que está dañado, mandarse señales químicas y poder así diferenciarse en ese tipo de tejido, ¿sí? Es muy, pero muy interesante todo este asunto de la clonación terapéutica. Veamos entonces acá, tenemos célula somática con genes a clonar, extracción del núcleo y un ovocito con el núcleo eliminado. Tenemos de nuevo un ovocito en blanco sin núcleo y un núcleo sin célula que lo proteja. Esto se fusiona y se produce el clon, ¿sí? Como vimos recién, clonación tiene o necesita su desarrollo embrionario, su división, y esto permite el crecimiento del embrión. Ahora bien, puede haber una clonación reproductiva o una clonación terapéutica. Puede ser que se utilice, por ejemplo, para cultivos o que pueda quedar almacenado en una cámara criogénica. Ahora bien, esto de las células madre es muy interesante, ya que son multipotenciales y totipotenciales. Totipotenciales quiere decir que tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de célula. Pueden convertirse en una célula muscular, en una célula de la piel somática, en una célula de tejido sanguíneo, en una célula nerviosa, por ejemplo. Se pueden diferenciar según las instrucciones que reciba del tejido donde esté implantado. Bien, entonces esto fue, y agradezco a la alumna Paula Rodríguez por ayudarme a hacer este Power. En realidad está todo realizado por ella, está muy bueno, muy completo, así que bueno, muchas gracias. Y entonces esto es clonación animal, vegetal y terapéutica, y algunos conceptos extras del Power para que podamos encarar este nuevo tema.